Bueno, vamos a empezar, Estela. Me hace sinceramente muchísima ilusión que estés aquí. Aquí entre historias y test, espero que te hayas preparado tu bebidita. Yo me he preparado la mía también. Pero vamos a charlar un poquito entre muy bien, me gusta. Ya que vamos a charlar un poquito aquí entre historias y test, pues vamos a honrar el título del programa, ¿no? Y Totalmente. me hace mucha ilusión que estés aquí porque realmente fue como súper fortuito el verte en el TL, que se hizo así como viral por ese trend que hubo con Sí, el algoritmo, y me saltó la portada, que o sea, me enamoró la portada, y dije, yo este libro estoy dentrísimo, y dije, yo quiero hablar con esta chica, y sí, ojalá que se venga y podemos hablar un rato y hablar de su novela, que además el género de la romántica es más lo mío, y es algo que me apetece bastante. yo estoy Así que, encantada. dime, dime. Estoy agradecida de que quisieras contar conmigo, la verdad. No sé, me hacía mucha ilusión, sobre todo también dar este espacio a los autores, ya no solo porque yo en mi caso soy autopublicada, pero también me quiero hablar con autores de publicación tradicional y que nos cuenten su experiencia y pues, al final creo que este intercambiar experiencias, y de aquí sacamos todos cosas y de aquí ganamos todos, ¿no? Y los Totalmente. escritores tenemos que ayudar un poquito entre nosotros. Y lo primero de todo, Estela, me gustaría que te presentaras, que nos contaras quién eres y que nos dijeras Besos de Canela y Hielo, cuándo sale, dónde lo vamos a poder encontrar, y yo ya estoy con la preventa, así me lo voy a comprar en Amazon en cuanto acabe la reunión. Jo, pues muchísimas gracias. Yo soy Estela, Estela Vescos, tengo 22 años, soy de Zaragoza y soy estudiante de medicina. Llevo escribiendo toda la vida. Es lo típico que se dice, ¿no? Llevo escribiendo Sí. toda la vida. Realmente escribir lo que se dice, tomárselo en serio, pues llevo desde los 12, 13 años más o menos. Y nada, Besos de Canela y Hielo es como la decimosexta novela que termino, pero, pero es la... Para tener 22 años ya llevas carrera. Sí, la verdad que sí, creo que para mí la escritura siempre ha sido una especie como de obsesión, ¿sabes? Esta cosa que Mm, tienes que andar haciendo siempre. Es te como que entiendo. necesito tener siempre una historia que tener en la cabeza, ¿no? Entonces, Exacto, una historia en mente siempre, sí, mm, sí. entonces eso, aunque es la decimosexta novela que termino, sí que es la... Siempre digo que es la primera novela que he querido intentar publicar de forma seria, en plan, de Mm, intentarlo de verdad, porque hubo 3 ocasiones antes de esto en las que me presenté a un concurso que se convoca para menores de edad, el Jordi Serra y Fabra, no sé si has oído hablar de él. Y es un concurso que se convoca para menores de 18 años, está convocado por la editorial SM y el libro sale en SM cuando se gana y demás. Y yo en ese premio quedé finalista 3 veces y cuando mm. cumplí los 18 pues ya no volví a intentarlo porque obviamente ya se había pasado. ¿Qué es lo que te iba a Y decir? Que lo había visto que habías quedado varias veces finalista y todo, o sea, realmente tienes carrera, y ya no solo eso, sino que joder, a nivel profesional dice mucho. Con la edad que tienes y en esa época siendo menor y todo, dice bastante de tu escritura. sí, la verdad que es el tema de este concurso, el Jordi Soler Fabra es como viene muy bien para los menores de edad, que como yo Mm. están escribiendo muchísimo siempre, porque es que no, te permite ya adecuarte al tema de ponerte una fecha límite para escribir, para corregir y demás, ¿no? Entonces, cuando me enteré de la convocatoria de la beca de las Thick Books Audible, que es con la que va a salir ahora Besos de Canela y Hielo, me vino muy bien tener un poco ese bagaje, ¿no? Porque cuando se convocó yo todavía no tenía la novela terminada. Entonces Mm. fue la idea de repente de tener una fecha límite, de tener que calcular. Exacto, tener un poquito esa presión, que es lo que a veces nos ayuda a no procrastinar tanto y a ir Pues, alargando las cositas. Pero sí, oye, sí. me alegra mucho que me cuentes esto porque es como muy, no sé, me parece súper guay ver escritores tan joven, que hablo yo aquí como si yo fuera un fósil, tengo 26, pero bueno. Pero, jo, es que me parece súper guay ver escritores mucho más jóvenes que yo que ya tienen de esto de quedado finalista, no sé qué, es como muy guay, muy esperanzador para todo el panorama literario actual y el que se viene de cara al futuro, ¿no? Y antes de empezar, sí que, claro, me gusta esto, o al menos la idea que tengo, es dividirlo un poquito por géneros, a pesar de que se vayan a repetir, porque al final pues hay autores de todo tipo y no hay ningún problema, o sea, siempre se va a sacar algo nuevo de estos conocimientos. Y en cuanto a la romántica, sí que me gustaría hablar un poquito, porque yo imagino, o al menos me gusta pensar, que todo aquel que vaya a ver estos programas y demás, pues sí que en su género va a prestar un poquito más de atención. Y yo esto quiero hacer un poquito, pues, con la intencionalidad de que se puedan adquirir cosas. Ya no solo yo como aquí como espectadora y un poquito presentadora y recibir conocimientos y de la una a la otra, ¿no? Y que ellos a su vez también puedan
obtener herramientas, ya sea mediante consejo, mediante nuestras charlas, estar aquí un poquito contando nuestras experiencias también, pues quieras que no, siempre ayuda, o al menos a mí siempre me ha ayudado mucho el escuchar a otros escritores, siempre he ido sacando consejitos, ¿no? Y en cuanto a la romántica sí que es algo me remarcaba mucho cuando investigaba sobre ella en internet, que es algo que es un género que yo también escribo, y a pesar de eso, pues son cosas que nunca terminas de conocer o no caes en ello y dices, hostia, pues no me haya fijado, ¿no? En esto. Y sí que es verdad que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la historia de amor es la columna vertebral de la trama, que esto es, puede parecer súper, ah, no, es que es obvio, pero está ahí, es la realidad. Y sí que es verdad que son historias más de personaje que de trama, que siempre se ha dicho esto de hay historias de trama y de personaje, aunque a mí me gusta cuidar las dos. Yo imagino que tú también tendrás un poquito de esa opinión. Pero sí que es verdad que se le da como como mucha profundidad al personaje, a su evolución, a los sentimientos sobre todo. Es como más humano, por así decirlo. Y esto es algo que se ha debatido mucho, yo no sé qué pensarás tú, pero oficialmente, según la Academia de Escritores de América, es que las novelas románticas deben tener un final positivo. Sí, eso Esto lo es había. algo, esto es algo que yo no sabía, porque al final yo siempre he considerado que, bueno, por una historia romántica, aunque tenga un final así un poquito dramático, la historia de amor ha estado ahí y hemos obtenido algo de ella, pero por lo visto debe ser un final positivo. Bueno, sí que bueno, pues hay pues, el típico romance contemporáneo, romance histórico, y ahora últimamente están surgiendo como, que bueno, no creo yo que sean muy nuevos, pero esta nomenclatura de inglés, que yo siempre hago mucha apología a utilizar el castellano, que si tenemos, el castellano es un lenguaje extenso, vamos a aprovechar sus buenas palabras, ¿no? Como puede ser el romance gótico, dark romance, que se le llama, la comedia romántica, tal, romance erótico, que últimamente también está viendo bastante, y yo no sé si sería tu caso, el romance deportivo, el sport romance, por un poquito, no sé si quizá a lo mejor se profundiza un poquito en tu historia o no, algo he leído así, tampoco quiero hacer spoiler porque yo no lo he leído, pero me he visto el texto y eso es algo que me ha llamado mucho la atención. Pero ahora sí, y ahora que ya enfocamos un poquito hacia tu libro, me gustaría que nos hablaras de tu libro y de dónde nace esta idea. Pues Besos de canela y hielo es una novela que tiene la premisa de la protagonista, que se llama Cassie, es una ex medallista olímpica de patinaje artístico. Y en la novela comienza un par de años después de que ella haya tenido que dejar el deporte porque ha sufrido una lesión que, si bien no la ha confinado a una silla ni nada por el estilo, sí que le impide seguir compitiendo a nivel profesional, porque para competir en muchísimos deportes pues no es solo la competición, tienes que entrenar muy duro. Y Exacto, ese sí. tipo de entrenamientos ella ya no se los puede permitir, su cuerpo ya no puede aguantarlos. Entonces, tiene 22 años, es muy joven. Y la novela surgió de la idea de pensar en qué ocurre cuando alguien ha enfocado toda su vida y todas sus aspiraciones laborales y todos sus sueños hacia una línea muy concreta y esa línea de repente se corta, ya no puedes seguir adelante con ella, ¿no? ¿Qué ocurre cuando Mm. tienes que cambiar tu rumbo vital, ¿no? Entonces, la primera idea de Besos de canela y hielo viene de ahí. Realmente el tema del romance no vino hasta después. Y ganó muchísimo, muchísimo protagonismo porque me gustó mucho la idea de poder explorar en una relación romántica. Yo siempre he pensado que en una relación romántica ambas partes tienen que obtener algo, ¿no? De esa relación. Siento que siempre es una especie de simbiosis muy altruista, pero no deja de ser una simbiosis, ¿no? Y para mí sentía que casi necesitaba una especie como de alguien que le pudiera dar un poquito de luz, ¿no? Que le pudiera Que alumbrar un fuera un poco poco su la camino. contraparte, quizá, ¿no? Claro, porque el interés amoroso de Cassie es un chico que está bien de su mismo pueblo, lo que pasa que como él es un par de años mayor, pues ellos, pues digamos que en el instituto nunca Mm. interaccionaron ni demás. Él era jugador de hockey. Él podría haberse ido y podría haber tenido una carrera pues paralela a lo que vino a ser la carrera de Cassandra, ¿no? Pero él decidió no hacerlo. Él decidió en su lugar quedarse en su pueblo y sacar otras cosas de la vida, ¿no? Entonces, digamos que casi de su relación saca él cómo podemos aprender a valorar otras cosas, ¿no? Y cómo podemos cambiar el enfoque sin dejar, por ejemplo, de apreciar el deporte que cada uno tiene, ¿no? Entonces, la premisa es esa y aunque la historia no nació automáticamente del romance, sí que al final se nutrió muchísimo de las dinámicas románticas que pueden surgir entre dos personas y cómo estas pues acaban aportándose mucho y cómo pues hay ocasiones en las que una persona pues puede salir del hoyo ella sola sin ningún problema, pero en este caso
casi sí que necesitaba un pequeño empujón y Mika se convierte en ese empujón, ¿no? Entonces, antes me preguntabas por lo del tema del sport romance y esto me Sí. parece muy curioso porque el otro día lo comentaba con una amiga, con Isabel Parris, que ella publicó a principios de año un sport romance, Flores que sobreviven al invierno. Y estuvimos hablando de cuáles eran digamos, los convenios de ese género, porque es un género como muy Sí, porque específico. es un poco como un subgénero, pero que al final imagino que juega también con sus propias normas. Exacto, entonces es un subgénero del romance en el cual me da la sensación, y lo estuvimos comentando ambas, que el deporte juega un elemento como, es como el background, ¿no? De ese romance. Tiene que Sí. estar muy presente todo el rato en el fondo, pero en las dinámicas también, ¿no? Y en el caso de Besos de Canela y Hielo no estoy yo tan convencida de si es sport romance, por eso Sí, no lo hemos... exacto, es lo que te iba a preguntar, porque como al final es algo que es un poco como del pasado de los personajes, o sea, está presente en su vida por las consecuencias que imagino que trae, por lo que has comentado, pero no sé yo si entraría tanto de eso. Claro, por eso ahí a la hora de elaborar el tema del marketing y el plan promocional de la editorial, no se Mm, valoró en ningún momento utilizar el tema del sports romance precisamente por eso, porque se rige por unas convenciones y unas dinámicas que estos personajes específicamente no tienen. Es como mm. está el romance, o sea, está el romance y está el deporte, pero Pero estos no no, tienen no van tan ligados. exacto, Entiendo, entiendo. no tienen esa misma relación, ¿no? Entonces, además, una vez, o sea, la portada, por ejemplo, es muy llamativo el hecho de que, por mucho que el deporte sea un Exacto, están en una cafetería, que es lo que es- a mí es que me parece súper otoñal la portada. Yo estaba como muy claro, dentro de esta época. claro, es que gran parte de la novela ocurre en esa Mm, cafetería, porque Cassandra lleva ya 2 años retirada, el patinaje artístico da dinero, pero tampoco es una cosa exageradísima, y estamos hablando de una exmedallista. Y ella decide que necesita ahorrar un poquillo más porque lleva 2 años pues, con la ayuda de su abuela y sus mm. padres. Entonces, está un poco, pues también decide para salir de casa, ¿no? Entonces decide incorporarse a trabajar a un lugar. Y en ese lugar resulta que también trabaja el protagonista. Y qué curioso que Que, es que tiene sí. ese tipo de historia que es como todo lo contrario a ella, o digamos como todo ese punto que quizá ella necesita ver realmente, porque me recuerda, no sé por qué me recuerda un poco a una historia como de algún, lo que decía, ¿no? Cómo eh, la forma de ver la vida cambia en el momento en el que toda tu vida cambia por completo y me recordaba un poco como un duelo incluso por la pérdida de alguien, ¿no? Al final es su carrera, su vida y pierde eso y de repente se ve en esa situación y yo creo que acompañar en eso creo que puede ser bastante interesante verlo desde el punto de vista y alejarnos un poco también de todas estas novelas de sport romance que vemos últimamente, que son todos hockey, patinaje sobre hielo o hockey, que está mucho como muy de moda, pero desde una perspectiva diferente me parece como mucho más interesante. Parece como que Yo, se sale más de lo que estamos viendo últimamente. yo es que también yo tenía la mosca detrás de la oreja, ya llevaba bastante tiempo queriendo escribir algo Mm, que hiciera referencia a algún elemento del patinaje artístico, porque yo este deporte lo llevo siguiendo desde que tengo 13, 14 años. mm. Entonces, claro, cuando te pones, como cualquier foro fue de un deporte, Sí, acabas conociendo un poco los entresijos de ese deporte, tanto las partes positivas y negativas. Y a mí una parte que me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención, o sea, no es algo que me guste del deporte como tal, es el tema de que el patinaje artístico estos últimos años se ha ido volviendo cada vez más joven. Las patinadoras, sobre todo las mujeres, esto en los hombres no pasa tanto, se están incorporando cada vez antes a la categoría senior. En la categoría senior se les permite hacer una serie de saltos que son muchísimo más exigentes sobre un cuerpo que todavía está creciendo. mm, Y para cuando tienen 18, 19 años, sus cuerpos están desgastadísimos y muchas se retiran antes de los 20. Entonces, casi al haber salido de esta burbuja, tampoco analiza muchísimo la problemática que puede suponer este tipo de estructura, ¿no? Pero sí que claro, me parecía interesante pues hablar de qué ocurre con estas chicas después. ¿Qué hacen exacto. después? Porque son muy jóvenes y empiezan a patinar ya con 3 4 años. Empiezan a hacer sus saltos ya con 6. Entonces, claro, plantarte al principio de tus 20 y de repente ya no tienes esto, es como, no sé, me parecía muy interesante ese elemento. Claro, es Entonces, que sí, 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 sí. sí. Yo Estoy de sabía que acuerdo. si escribía alguna vez de esto, probablemente no iba a ser un sports romance como tal, Mm, simplemente por el hecho de que el sports romance no presta tanta atención a las, digamos, a los detalles más, no sé, que pueden ser más crudos, ¿no? Del deporte, porque no es sí. parte de ese Claro, al género. final lo tiñen un poquito quizá de ese, el hecho de que exista el romance también amortigua un poco
Claro. lo que pueda ser la dureza del deporte y al final lo que decíamos, ¿no? Con esto que decían de que las novelas románticas deben tener un final positivo, es como que da poco margen realmente a que tú puedas contar ciertas crudezas dentro de un romance. Y esto que has dicho me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de que la historia de amor al final como que terminaba tomando un peso importante. Y me gustaría preguntarte, porque al final yo siempre que hago este programa, cuando lo preparo las preguntas, siempre tengo como las preguntas que preparo yo, que algunas son, voy a hacer un poquito como clásicas, en plan la resistencia. Y, y aparte me gusta preguntar a la gente qué preguntarían a un autor del género o que se dedica a ello y tal. Y una de las cosas que me dijeron y que ahora que has dicho tú esto de que cobra, al principio quizás no lo tenías tan planteado, pero en el momento en el que surge esto, cobra como más peso, que esto es algo muy, muy típico de escritores, ¿no? Que tú tienes una idea preconcebida, luego te viene la historia, se te va de las manos y al final termina siendo muy diferente de lo que empezó. ¿Tú qué elementos consideras que son esenciales dentro de una historia romántica? ¿Y cuáles has puesto tú exactamente en esta historia? O sea, ¿qué es lo que consideras tu clave y que además has aplicado en tu historia? Yo, tanto como lectora como como escritora, Mm, necesito creerme ese romance. Necesito que haya elementos que me hagan entender por qué uno de los personajes se siente atraído por el otro y por qué el otro se siente atraído por el primero. Y me siento que enriquece muchísimo la historia si esas razones son diferentes. mm, Si hay, no sé, si hay como una variedad ahí dentro más allá de lo que es simplemente pues la atracción sexual, por ejemplo, que es mm. algo en lo que muchísimas historias pues al final acaban apoyándose, ¿no? Siento que necesito que haya un desarrollo de esa trama romántica creíble. Para mí es lo esencial. Sí, sí, sí. El resto siento que pueden ser pues, aditivos bastante interesantes, pero, por ejemplo, pues, por la respuesta que te acabo de dar, entenderás que, por ejemplo, yo los libros que tienden a un insta-love, pues, por Sí, ejemplo, sí. no. De hecho, te lo iba a decir. Digo, ese tipo a mí Claro, tampoco no me claro, resulta verosímil hasta claro, ese cierto tipo de punto. historias yo no consigo disfrutarlas. Tengo amigas que les encantan, ¿eh? O sea, tengo amigas en las que buscan específicamente ese tipo de tropo porque les resulta como súper interesante y súper enigmático también y como que les ayuda a abstraerse. Que este tipo de cosas sucedan realmente, porque al final Claro, ya no es que sea producto de la ficción, sino que, oye, que en la vida real también pasa. Y claro, al final, realmente ocurre. Entonces, puede ocurrir, el tema es que a mí me cuesta muchísimo como lectora mm, conectar con ese tipo de historias y entonces a la hora de escribirlas también me ocurre. Es como que necesito que haya, me encanta sobre todo cuando en una novela hay una especie como de escena, una situación en la que tú ves ya cómo crece el interés en un personaje. Es como que dices, que dices, esta escena es clave, esta sí, escena va a importar. es como personaje A acaba de decir esto, no, Mm, no le ha dado demasiadas vueltas, pero es que ya veo la reacción del otro. Ya exacto, veo exacto. cómo se ha quedado así con la voz que atrás de deja de ostras. Esta Sí, sí, persona, sí. porque, por ejemplo, esto no es spoiler porque es la primera escena de la novela. Besos de canela y hielo empieza con un allanamiento de una propiedad privada. Ah, qué bien, qué tranquilito. Empieza con la protagonista metiéndose de noche en la pista de hielo de su pueblo, después de 2 años sin entrar en ninguna pista de hielo. Es porque la hermana de su mejor amigo pues trabaja ahí, entonces ha obtenido las llaves por medios Mm. para nada legales. Entonces, claro, el primer capítulo es la protagonista reencontrándose con el hielo, ¿no? Que es algo como muy exhilarante, es algo como muy llamativo para ellas, como que es un Muy momento muy terapia de choque, realmente, claro. para empezar en una primera escena de la historia. Claro, sí, totalmente. O sea, al final es el primer elemento, ¿no? Y el protagonista, Mika, está ahí también por razones que se descubren más adelante. Eso sí que es un misterio a lo largo de la novela. La Claro, protagonista no vamos a hacer spoiler, no vamos a hacer spoiler de claro, momento. claro. Pero en ese momento tienen una conversación que es como que para la protagonista pues no es llamativa. La protagonista está muy concentrada en decir, ¿qué cojones hace este chaval aquí? Perdón. Exacto. ¿Qué narices la cabeza No, hace este tranquila, chaval tranquila. aquí? Y me va a delatar. En plan, ella está en run run con eso, no está pensando en nada más. Y todo se narra desde el punto de vista de ella. Pero ella suelta una serie de comentarios que es que desde fuera son graciosos, porque ella está como en un momento de pánico absoluto. Y el chaval le hace muchísima gracia. El chaval está descojonándose por dentro. En plan, ¿quién es esta chavala? ¿Qué hace? En plan, Que al rollo. final los dos se están preguntando un poco lo mismo, en plan, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Claro, pero el prota masculino está como muchísimo más tranquilo, porque él está como rollo. No es la primera vez que hago esto, no va a pasar nada, ¿sabes? Pero la otra está muy preocupada. Claro. Entonces, ella suelta una serie de cosas que a Mika, al protagonista, le resultan muy graciosas.
Y él es un personaje al que te puedes aproximar a nivel romántico desde el humor. Es un elemento que él valora muchísimo en sus parejas. Tú eso no lo sabes, pero y la protagonista tampoco. Entonces, claro, se genera el primer interés por parte de uno de los personajes en una escena que es como muy Sí, 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 surrealista. lo entiendo. Y sin embargo, a mí me encantan este tipo de escenas, que es como, sé que ella no se está dando cuenta o sé que él no se está dando cuenta. Pero tú Pero, como escritor claro, ya lo haces con cierta intencionalidad realmente. claro. Y como lector, cuando lo lees también, el cómo Mm, describe el escritor la expresión del otro, el cómo las mm. miradas, el tema es como dices, aquí se están sembrando semillas. Exacto, Pero, exacto. Son miguitas de pan que recogeremos más tarde claro. y semillas de cosas que nos explotarán después. Y ahora que has dicho esto de que lo narra ella, que es algo que siempre me genera mucha curiosidad, sobre todo creo que es una parte importante, a ver, es una parte importante a nivel general en todas las historias, ¿no? La voz narrativa, ya sea pues narrador en tercera, narrador en primera, tal. Y sí que me hubiera gustado preguntarte qué voz narrativa has escogido tú. Y ya me has dicho que es la de ella, pero claro, ¿por qué la de ella? Claro, elegí una. Es curioso también la especificidad de la voz narrativa que cogí porque es una primera persona del presente. No, perdón, tercera persona del presente, que no es tan frecuente. Exacto. Pero sí, con Que no, respecto no a. está frecuente, y últimamente se está empezando a ver mucho, lo cual me gusta, porque a mí es un tipo de narrador que me gusta, que de hecho yo uso, mi primera novela sí que la utilicé, en tercera en presente, porque me parece que da como una inmediatez de aquí y ahora, lo estás viviendo con el personaje. Sí, a mí me parece que es como que es un tipo de narrativa que te envuelve más en la historia. Mm, Que no hay distancia. Todo lo que te narra el personaje, pues está ocurriendo, ¿no? exacto, no, no parece como un pasado. Claro, entonces casi como tal es una narradora, a ver, principalmente porque la historia surgió de ella, la historia surgió de la figura de una patinadora que se tiene que retirar y demás. No me llegué a plantear el tema de meter al otro personaje como, o sea, a Mika como narrador también porque, claro, esto es un elemento que fue una decisión desde la editorial y a mí me parece que está bien, pero hay un elemento de misterio en la novela, hay un elemento Mm. que nunca damos detalles más allá de decir que es un elemento paranormal. Y esto me parece, cuando lo leí me pareció como súper curioso, la Es una, verdad. es una cosa curiosa, es una decisión que, claro, yo me puse un poco nerviosa cuando me la cogieron la novela porque yo estaba como, la gente se va a quedar muy rayada cuando lleguen a esa parte. Y mi editora me decía, no realmente, porque es una decisión como muy metafórica, rollo, Mm. enlaza bastante bien con todos los mensajes de la novela. No me planteé que él narrara, porque entonces el misterio se me iba a la, se iba a Claro, la porra. vale, 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 O sea, fue ya lo más que entiendo, ya nada lo ese entiendo. elemento, porque, a ver, el como narrador sería graciosísimo. O sea, yo la voz de Mika la tengo en mi cabeza, porque suena muy a sí mismo cuando tiene sus diálogos. Es una persona como muy pícara, muy graciosa. Siempre tiene como este elemento de que está observando una escena y siempre parece divertido. Siempre parece encontrarle Me, un me contrapunto. encantan este tipo de personajes, me encanta leerlos y me encanta escribirlos. Y me lo estás contando y es como, estoy dentrísimo. Claro, entonces Dime, narra ella dime. sola por eso, porque el tema del misterio también era un elemento muy importante. Entonces, básicamente por eso, porque si no yo me lo hubiera pasado bien narrándole a él Sí, también. sí, te lo voy a pasar bien, pero yo considero al menos, ahora que he empezado también a narrar a diferentes voces y tal, es complicado de narices mantener dos voces narrativas, construir que se diferencien entre ellas, que no parezca la misma, que no se parezcan a la tuya. O sea, a más personajes añades, a más voces. Por eso yo creo que muchas veces tiramos de narrador en tercera, una única voz o un único personaje en presente, y bueno, presente o en pasado, ¿no? Pero me refiero, o una voz narrativa en primera o en tercera, no complicarnos, pero bueno, entiendo que si hay un elemento de misterio, en parte pues también juega un poco a tu favor en ese sentido, Claro. pues como mejor me dejo de líos. Sí, sí, totalmente. Y en cuanto a tu proceso creativo, del esto es algo que me gusta preguntar mucho a todos los autores, porque al final cada maestrillo tiene su librillo, todos Mm, aquí nos hacemos un poquito como trabajamos cada uno a nuestro rollo, ¿no? Pero sí que creo que puede ser interesante que nos lo cuentes, porque al final la gente puede extraer cosas de ahí que se pueden aplicar a sus propios métodos creativos. Y me gustaría saber eso, cómo empiezas tú a trabajar, planificas, no planificas, te haces una estructura, ¿qué haces? mm. Pues yo para empezar las novelas, o sea, las ideas cuando surgen, pasan muchísimo tiempo en mi cabeza antes de que se conviertan en una Mm. novela, porque, o sea, en una novela como en un proyecto de novela, ¿no? Porque me ocurre mucho que tengo una primera idea que es así como muy concreta y demás. La de Besos de Canela y Hielo fue esto, una ex medallista.
que se tiene que reencontrar a sí misma y demás, y me apetecía muchísimo esa narrativa. ¿Qué pasa? Que casi como personaje y el tema de su trama se pasaron como 2 años y medio, o casi 3, en mi cabeza, porque sentía que me faltaba algún elemento. De hecho, el elemento que me faltaba era Mika. Exacto, era la otra parte. Era el romance, que además, esa parte es muy curiosa, porque lo del romance, la idea como tal, la extraje de una amiga mía hace un par de años, que estábamos de vacaciones en Valencia, estábamos comiendo unas pizzas, y me dijo de broma, como te dicen todas tus amigas de broma, pues me podrías escribir una novela sobre X cosa. Basta que a un escritor le digas eso. Claro, O sea, para ya hundirlo por el pozo, claro, porque ya va a estar queriendo escribir eso. Claro, lo dijo completamente de broma, muy de jajás, y sin embargo sobre esto, fue el elemento que me faltaba a mí, porque le empecé a dar, o sea, me reí y seguimos hablando de otras cosas, ¿no? Y luego me puse a darle vueltas y dije, pues tienes razón. este elemento en concreto que me has dicho, que era un elemento muy, muy llamativo, empecé a darle vueltas y dije, de todas las ideas que tengo ahora mismo en mi cabeza, porque ya en un momento determinado puedo tener 10, 15 ideas en la cabeza, ¿cuál podría beneficiarse de este elemento? Porque para mí todos los elementos que le puedas añadir a una novela tienen que contribuir como al mensaje general de esta, ¿no? Tienen que contribuir como a nivel también un poco más metafórico. No sé, como ayudar a enriquecer el mensaje, ayudar a enriquecer no sé, el universo en sí de esa novela. Siento que los elementos pues tienen que encajar y para que encajen pues tienen que tener esa simbiosis con otros elementos de la novela, ¿no? Entonces, claro, empecé a darle vueltas tal y cuando llegué a la idea de Casi, que llevaba como 2 años en mi cabeza, me quedé así como de, pues sí. Pues tienes toda la razón. Claro, y fue como rollo, pues sí, en plan, aquí me encaja muchísimo. Y honestamente pienso que si no hubiera tenido ese chispazo que me dio mi amiga, probablemente todavía no hubiera escrito la historia de... Hubieras estado ahí encajada, quizá todavía, ¿no? Al Claro, final entonces, es... Dime, sí. dime. No, que entonces es por eso que los dejo tantísimo tiempo entre novela y novela, o sea, entre idea e idea, para que maceren y demás, porque se van añadiendo elementos que en un primer momento no se me habrían ocurrido. Entonces, es como complicado, porque tú lo entenderás también, esto de tienes una primera idea y es como esta idea tan brillante, Claro, o sea, tengo que exacto. escribirlo ahora, tengo que ponerme, y no, porque siento que darle tiempo enriquece muchísimo, ¿no? Entonces, una vez siento que tengo todos los elementos de lo que puede ser una historia, en plan, siento que están todos los elementos suficientes como para que yo forme una buena historia. Yo soy muy mapa, extremadamente mapa. Yo soy extremadamente mapa también para absolutamente todo, sí. Claro. Entonces, yo el tipo de mapa es que me hace mucha gracia porque incluso dentro de los escritores mapa tenemos como formas muy diferentes de planificar. Exacto, sí. Sí, a mí me deja loca, por ejemplo, gente que coge y te dice que se hace una especie de escaleta que ya son como 30.000 palabras. A mí eso me deja loquísima, porque yo no planifico tantísimo. Has Pero escrito medio libro ya, solo con la escaleta. honestamente, es que hay gente que hace escaletas súper, súper, súper exhaustivas, que son casi como el esqueleto ya de la novela. Es una cosa, pero el esqueleto ya casi la narración, ¿sabes? Yo soy un poquito así, en ese sentido. Yo planifico todas las escenas, porque Claro, es como mi forma de funcionar y es lo que mejor me funciona, pero es que es lo que dice, que al final cada uno tiene claro, sí, su... sí. Y me imagino que a ti te pasará parecido. Yo planifico todas las escenas de una novela a nivel de, pues cada escena a lo mejor la describo con 3, 4 líneas. Exacto, sí, Va a eso sí, pasar eso esto, sí. A va a menos que cumplir haya esta alguna función. cosita, un punto clave o algo que me quiera recordar yo a mí misma de cara al futuro cuando me quiera poner a escribir, entonces si algo así que pasa algo importante, pues entonces sí que a lo mejor me explayo un poquito más, pero si no... Claro. Entonces, yo esas escaletas las hago un poco estilo como tabla. Entonces, suelo tener como en una columna como los capítulos, luego las escenas, porque mis capítulos suelen tener mínimo 2 escenas. 2 o incluso 3, pero intento que sean 2. Pongo la descripción del capítulo, qué personajes van a estar y cuáles son los principales en esa escena en concreto, porque incluso hay ocasiones en las que el personaje principal de esa escena ni siquiera es el narrador, que ocurre a veces, sobre todo con las escenas pues, de tramas secundarias y demás, ¿no? Y otra cosa que me viene a mí muy bien es ponerme en una columna lo que llamo migas de pan, que son como pequeñas pistas que necesito ir Me dejando. encanta el concepto porque yo también lo uso. Sí, pues es que es eso, es ir poniendo, sobre todo cuando tienes algún tipo de misterio y demás, ir poniendo pues las Exacto, sí, diferentes el poquito pistas. así rollo ICB, ¿no? Que se vaya, al final tú tienes que ir sembrando estas pistas, el lector se las va a ir encontrando, pero tú ya tienes que saber de antemano. Claro, entonces también me viene muy bien para señalar en qué momento o en qué estado de descubrir el misterio está el personaje en ese momento, rollo, qué sabe, qué no sabe, qué le falta, qué va a averiguar aquí, qué tiene que averiguar allá, ¿no? Exacto. Entonces, juego con eso
Y en algunas novelas, no en todas, en esta creo que de hecho no lo utilicé, pero en la que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, sí, ponerme un poco cuál es el nivel de tensión en esa escena. Cómo están los humos de caldeo? Oye, pues me parece muy interesante, no lo había oído, pero sí que es verdad que realmente puede ser una gran herramienta para ayudarte a ti a veces el salir un poco y tomar perspectiva de la escena, porque cuando estás metido escribiendo no te das cuenta, pero tomar distancia y luego cuando dejas el texto reposar, volver a echar un vistazo y ver si ese nivel de tensión de la escena es igual al que tú tenías anotado, Claro, ver parece si interesante. lo has conseguido o no, Exacto. si se ha creado una especie como de crescendo o de crescendo pues que tenga sentido narrativo, ¿no? Porque a veces se te juntan a lo mejor 5 o 6 escenas con una tensión súper alta y dices, aquí el lector se va a agotar. Claro, es que se No va a puede agobiar, ser. se va a morir, sí, sí. Claro, y sin embargo, mucho tiempo con una tensión muy baja y dice, aquí se va a aburrir. Exacto, sí, es Entonces, que es un poco, ser escritor es un poco construir montañas rusas. O sea, es un claro. poco. Entonces, me viene también ponerme, por ejemplo, relacionado con eso, ¿cuál sería la longitud objetivo que quiero que tenga esa escena? Que muy probablemente en un primer borrador no voy a conseguir que tengan la longitud que quiero, pero sobre todo hacia el final, me parece que es como una herramienta súper útil para a la hora de saber corregir qué tienes que recortar y qué no. Sí, Porque hay muchas novelas que se benefician al final, en el tercer acto, o incluso en el cuarto, porque yo a veces planifico como con 4 actos. En el último del todo se benefician como de un ritmo muchísimo más marcado, un ritmo como que vaya muchísimo más rápido de lo que ha ido el resto de la novela. Y eso al final lo consigues también con la longitud. sí, 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 Entonces, sí, total. Al final es cuestión de ir introduciendo un dinamismo al relato, ¿no? Al ritmo interno de la novela. Y me parece súper interesante, de verdad, así como matización, me encanta escucharte, porque estoy yo aquí con modo alumna, atendiendo. Luego, lo bueno es que como está esto grabándose, pues luego yo lo voy a editar y voy a tener estos consejos yo para mí misma. Y esto que has dicho, que me ha parecido súper interesante, sobre los personajes, sobre qué necesitas tú para que ese romance te suene real y te parezca verosímil, ¿no? Y es justo una de las cosas que te quería preguntar es cómo has logrado que haya química entre estos personajes. ¿Cómo has construido su historia de amor basándote en ese principio que ya nos has contado? O sea, ya más o menos tienes que tener una idea clara ahí. claro, necesitaba saber un poco. Yo tengo la sensación, y esto se traslada también a la vida real con las personas reales, ¿no? Que cada persona tiene utiliza unos lenguajes del amor diferentes. Digamos que si piensas en las personas como puertas, lo que abre esa llave es diferente para cada una. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, Mika, por ejemplo, yo tenía muy claro cuando lo ideé que era un personaje al que te podías aproximar mucho desde el humor y que es una persona que necesita encontrar su interés amoroso, pues me sale la palabra en inglés como engaging, en ese sentido, es como que Mm. necesita que haya un tirafloja ahí, ¿sabes? Exacto, sí, sí, sí. Y no tanto un tirafloja a nivel de tensión o tal, porque estos dos personajes en ningún momento tienen una relación como borde ni nada por el estilo, están siempre muy tranquilos. Es una novela muy tranquilita en general. No, Em, me gusta, ¿eh? sí, Me gusta ese tipo de novela. Yo ya te puedo escribir un drama, pero yo para leer quiero tranquilidad, también te digo. O sea, sí, sí. lo prefiero. Mm. Y luego casi, antes has mencionado el tema del duelo, de que te sonaba Sí. la historia como de duelo y realmente casi en esta novela está saliendo de un duelo, porque claro, se Sí, sí, lesiona bueno, al C2. fin y al cabo hay muchos tipos de duelo, o sea, no necesariamente Claro, necesitas perder a una persona. exacto. Entonces, ella digamos que está un poco volviendo a la vida ahora, ¿sabes? Mm. Porque lleva 2 años como muy aletargada. Y al principio, Mika no se le presenta como interés amoroso. Y al principio ya está en pánico completamente, en plan, esta persona me va a delatar. Se va a correr la voz por todo el pueblo de que la patinadora esta famosa se ha vuelto Se loca acaba de colar aquí. y acaba de allanar la pista y el hombre ahí está preocupada con eso, ¿no? Pero una vez se da cuenta de que ese no es el tipo de persona que es Mika y demás, a ella digamos que a ella se le abren las puertas a nivel de interés amoroso. Es muy curioso con los pequeños gestos. A ella no le sirve de nada que alguien le diga, en plan, me gustas, o estoy interesada en ti, o algo por el estilo. Pero que Mika ande siempre echándole una mano en la cafetería, Mm. que siempre tenga pequeños gestos de justo cuando sabe que ella se suele tomar el descanso, le prepara un té, que justamente es el que ella sabe que ella siempre se prepara. Darse cuenta de que está prestando atención a pequeños Sí, a detalles. pequeñitos detalles, que al final es lo que es un poco el lema de todo escritor, que es el muéstralo, no lo cuentes. O sea, que en Claro, parte juega un poquito a ese favor. sí, entonces
casi al final, digamos que el interés primero nace de Mika. Mika muestra su interés de forma, pues, siendo muy buena gente, pero es que es buena gente con todo el mundo. ¿Qué pasa? Que acá sí, siendo como es él, ¿no? Digamos. Él es muy buena gente en general. Es una persona que es como muy... Y no puedes describir así a todo el mundo, porque, por ejemplo, de Casi yo no describiría, diría, es muy buena gente. Diría, pues una Claro, es persona que, muy... no, claro, es que Es esa es un muy poco la trabajadora, es gracia. muy tenaz, va por lo que... Pero el descriptor ese Mm. es como que le pertenece a Mika, ¿no? Entonces, a Casi lo que le empieza a llamar la atención es el tema de, pues, este chaval tiene muchos detalles, se fija mucho tanto en mí como en otras personas. Es muy amable conmigo, pero también con otras personas. Eso a ella le llama muchísimo la atención. Le va despertando así como un poco la curiosidad, porque ella viene también de un contexto, el contexto de los patinadores de élite y demás, es un contexto un poco duro, ¿no? Un poco cruel. Claro, un poco estricto, me lo imagino frío, me lo imagino cruel, como has dicho. Claro, entonces moverse en un contexto en el que la gente es muchísimo más amable, en el que hay Claro, es un un ambiente, contraste totalmente diferente. claro, y gran parte de ese ambiente lo genera sobre todo Mika con respecto a ella, porque tiene otros compañeros de trabajo que también son muy majos, pero Mika es como que siempre está ahí, ¿sabes? Hay escenas Es como más que, evidente. claro, hay escenas que es que mis lectoras, o sea, las amigas mías que ya lo han leído, o mi propia editora, siempre destacaban precisamente esas escenas en las que se notaba pues lo buena gente que era él y cómo a ella empezaba pues a rollo, me ha hecho una mano aquí, ya me ha vuelto a hacer el té, se ha acordado de que Esos me gusta mucho, detallitos. claro, se ha acordado mucho de que me gusta este tipo de bebida y me ha regalado no sé qué, en plan, pequeños gestos, ¿no? Entonces ella le empieza a llamar la atención, ella no es tonta, se da cuenta de que de él hay interés y claro, y está como, bueno, pues aquí ya tenemos un poco el cómo acaba surgiendo. Entonces, para mí la química al final viene con el tema de que cada uno expresa digamos, su interés de una forma muy determinada. Para casi es corresponder a esos gestos muchas veces, o agradecerlos mucho, o suele tirar más por eso, por corresponder. Porque, por ejemplo, el tomar la iniciativa de esas cosas a ella le cuesta más. Son elementos así como, no sé, Claro, como que... característicos de la personalidad de cada uno, que es lo que comentabas, que al final obedecen al lenguaje del amor de cada uno. Claro, entonces para mí la química nace al final de que esos lenguajes de amor sean compatibles con qué está cómodo haciendo uno y qué admite el otro y qué es lo que el otro recibe con ganas, ¿no? Entonces, Exacto. Y que encaja dentro del propio personaje que tú has creado y que no resuena raro cuando lo ves, sino que es como esta persona me encaja que haga totalmente esto. Y en sí. cuanto, no sé si será el caso de si hay personajes secundarios en tu historia. Vale, Sí, sí hay. vemos que sí, muy bien, voy Sí por los buen hay. camino. Y ¿qué manera hay o por lo menos que es tú que llevas bastante bagaje también, no sé si siempre en moviéndote en este género, porque al final a los personajes secundarios se les puede introducir de muchas formas, siempre va a depender del contexto y del género de la novela de la que estemos hablando, pero en cuanto a una novela romántica, o al menos a tu historia, ¿tú cómo has hecho para introducirlos de una forma en la que, porque al final no siempre vamos a buscar ese triángulo amoroso, ese genera toxicidad, a lo mejor simplemente pues están ahí y ya está. ¿Cómo lo has hecho tú? Pues surgieron de forma bastante natural, porque personajes secundarios, pues por ejemplo, el primero que se introduce es Erin, que es una de las mejores amigas de Cassie. Y es un elemento que a Cassie le genera cierto conflicto, porque Erin es su mejor amiga, es con quien ha crecido a la hora de patinar, la conoció cuando se mudó a Toronto para entrenar y demás, y su mejor amiga sigue compitiendo y Mm, sigue pudiendo alcanzar todo lo que ella ya no puede hacer. Entonces, claro, Erin sirve para ser un apoyo para Cassie desde la distancia, porque todo lo que hacen son videollamadas, pero también es un elemento para que Cassie se reconcilie con su propio deporte porque ella también quiere apoyar a su amiga, ¿no? Entonces, exacto. Y al para mí final tiene que ser un poco chocante para ella en cuanto a personaje, ¿no? O doloroso incluso. claro, entonces para mí los personajes secundarios tiendo a introducirlos de forma que me sirvan también para explorar ciertos elementos del personaje que no puedo explorar por el personaje solo Mm, como un elemento aislado, ¿no? Entonces, Erin es un elemento pues, de apoyo desde la distancia, pero también es un elemento de conflicto para Cassie porque es su mejor amiga, quiere apoyar a su mejor amiga, pero por ejemplo lleva 2 años sin poder ver el deporte, sin poder seguir. Entonces, en la novela trabaja en eso, intenta volver a seguir el deporte e intenta reconciliarse con eso, ¿no? Volver a verlo no como una deportista, sino otra vez como un espectador, que es algo exacto. muy duro.
Otros personajes secundarios, pues, por ejemplo, su mejor amigo de la infancia, porque claro, Cassie se fue de su pueblo con 15 años y ha vuelto ahora con 22, pero durante todos esos 7 años ha tenido toda su carrera, ¿no? Y Oli, que es otro personaje secundario, era su mejor amigo de la infancia, es con quien ha mantenido relación durante todos estos años, el resto de sus amistades del instituto y demás, pues se evaporaron un poco. Y él al final es este elemento que la ancla a la realidad del pueblo. Es el elemento que es la persona que siempre ha estado aquí, que por lo tanto le puede dar contexto a la hora de, bueno, pues este vecino que antes vivía aquí, ahora vive aquí, antes se iba bien con este, ahora ya no, antes hacíamos vida de esta forma, ahora hacemos esas otras cosas. Entonces, es un elemento como que vuelve a anclar a casi a la realidad, porque ya lleva muchos años siendo poco menos que una celebridad, ¿no? Entonces, tener a una persona cercana que es una persona de a pie Exacto, sí. y todo esto, y que tiene las claves para poder volver a integrarla, por ejemplo, el trabajo que consigue en la cafetería lo consigue gracias a Oli. Entonces es el elemento integrador en la novela, ¿no? Y luego otros elementos, otros personajes secundarios, por ejemplo, son los dos compañeros de trabajo, aparte de Mika, que son, esos vienen por la parte de Mika, porque uno es un primo suyo y otro es la novia de un primo suyo. Entonces son como elementos de Mika, pero también aportan pues cierto color a la novela, ¿no? Porque tienen otras personalidades, tienen otros elementos Exacto. y también ayudan a que casi se relacione con alguien que no sea ni sus amigos de toda la vida, o Erin o Oli, ni con su abuela, que es con quien vive. Exacto. Entonces ayudan a que se relacione con gente del pueblo. Exacto, sí. Entonces, claro, Y, sirve para darle más amplitud a todo. Entonces, cada personaje secundario para mí tiene que cumplir cierto papel que me ayude a enriquecer la novela, porque si no, si están solo como un elemento solo, en plan que la historia pudiera funcionar completamente sin ellos en ella, pues claro, no al me... final, si no aporta, yo siempre digo o aportas o apartas en esto, o sea, Claro, no. Y me claro. gusta el hecho de que realmente ambos, tanto Erin como Oli, me parecen como dos conexiones de cada mundo de Cassie. O sea, tenemos el lado patinaje y tenemos el lado pueblo y es como que ayuda un poco como a retroalimentar esas dos partes. Me parece como muy interesante el uso que les has dado, ¿no? Al final, porque es lo que decimos, los personajes secundarios están ahí por una razón, pueden estar por lo que tú dices, ¿no? De darles un poco más de color y ayudar a que la trama avance. Y al final, pues, la idea es que complementen también. Me parece muy interesante el uso que las da, me parece muy guay. Y hablando de escritura y tal, me gustaría, esto es algo que sí que quiero como hacer pregunta marca, ¿no? De preguntar siempre a los autores, que es ¿cuál es tu momento favorito de la escritura? Sí, pues, ya sea de esta novela o de escribir en general, ¿cuál es tu momento favorito a la hora de escribir que más te guste? Me gusta mucho. O sea, claro, ya hemos establecido que yo planifico, o sea, estoy muchísimo tiempo dándole vueltas a una idea, planifico Mm, durante un tiempo determinado, me pongo a escribir. Me gusta mucho ese momento de la escritura en el que la novela deja de ser nueva y de repente es como que has conseguido conectar con los personajes, porque exacto, sí. las primeras 5.000, 10.000, 15.000 palabras se pueden hacer duras a Sí, veces. sí, sí, sí. Y además, algo que yo siempre recomiendo ahora esto, porque tengo la sensación de que tenemos una forma de trabajar muy similar por lo que estás hablando. Y algo que yo siempre digo es que una vez termines de escribir, claro, tú al final tu novela la conoces a medida que la vas escribiendo, por mucho que haya estado en tu cabeza y tal. Ujú. Y yo siempre digo que es una buena idea echar un vistazo una vez termines al principio y empezar a reescribir, porque al principio, bueno, te lo puedes comprar un poquito o dejarlo ahí apartado y es mejor echar un vistazo porque al final a tus personajes los has conocido a lo largo de la historia y tienes que comprobar eso. Y creo que me gusta lo que comentas. ¿Tenemos el favorito y el que más odias? ¿O el que Pues más mira, detestas odiar? hasta antes de la publicación de esta novela te hubiera dicho que la corrección. Pero, Ya van dos de dos. pero sí que es verdad que me he reconciliado muchísimo con la parte de la corrección a base de trabajar en Besos de Canela y Hielo con mi editora. Que técnicamente podrías argumentar que no es la corrección como tal, porque lo que hice con mi editora era ya el editing, que es como un proceso más editorial, pero Sí, sí, sí. me gustó mucho porque me dio herramientas muy, muy importantes a la hora de poder trabajar mis manuscritos. Por ejemplo, yo ahora estoy en la recta final de la siguiente novela que estoy escribiendo, la voy a terminar esta semana, y ya tengo en mi cabeza cómo voy a estructurar esa corrección, qué es lo que quiero hacer y demás, porque el proceso de corrección con mi editora me obligó a estructurar también ese proceso, que para mí hasta ahora no había tenido estructura. Para mí había tenido estructura la planificación y la escritura, pero la corrección nunca había
conseguido averiguar cómo estructurar eso para que esa montaña se me hiciera escalable, ¿no? Sí. Entonces, me vino muy bien y me entrenó mucho la mirada para ver qué es lo que funciona y lo que no funciona en una novela y cómo abordar eso y perderle miedo a cambiar cosas en el manuscrito, que era algo que me di cuenta de que tenía bastante, porque, claro, yo como hasta ahora, a ver, las 3 veces que me había presentado el Jordi Serra y Fabra sí que había corregido algo, pero incluso entonces me di cuenta hace poco que lo hacía con bastante miedo, porque me daba mucho palo pues el hacer grandes cambios en un manuscrito, sentía como que era un monolito que ya no podía tocar, que es Sí, como una sí, visión sí. que no puedes tener a la hora de corregir una novela. Exacto, o sea, de hecho tienes que ir un poco en plan destroyer, o sea, tienes que ir... Claro, entonces, después del proceso de edición con mi editora, que además yo he tenido la suerte de que esta beca se llamaba beca y no se llamaba concurso precisamente porque lo que no es que buscaran una novela perfecta, súper bien escrita, ya redonda para sacarla a publicar, ¿no? Lo que querían Sino era como dar una oportunidad, ¿no? claro, lo que querían era un proyecto que tuviera, o sea, lo querían terminado, querían que tuviera una voz narrativa madurada, una voz narrativa pues que o sea, que se pudiera trabajar sobre ella bien, ¿no? Querían una trama bien hilada, en plan, que estuviera, pues que tuviera ya su serio, que tuviera los cimientos ya bien hechos, ¿no? Y que la persona que ganara la beca tuviera la voluntad de trabajar mucho y meterse muchísimo en el manuscrito. Ahora mismo en la industria editorial en España los plazos que se dan para hacer el proceso de editing como tal, para mí son bastante cortos, pero es lo que se suele hacer. Suelen ser, pues, tengo conocidas que han tenido una semana para hacer el editing de una novela. Tengo conocidas que han tenido un mes. Más de mes y medio no. Yo tuve la suerte de que pude hacer hasta 3 rondas con mi editora. Dos de ellas fueron bastante exhaustivas, como de mes y medio cada uno. Eso no es lo normal. Ni siquiera es lo normal dentro de mi propia editorial. Es algo que es una oportunidad que se me dio gracias a esta beca. Entonces, las próximas novelas que yo saque, tocamos madera, si puedo volver a preguntar, no tendré tantísimo tiempo para trabajar en las novelas, pero sí que tengo ya unas herramientas que me Claro, permiten es lo que te iba a decir, o meterme. sea, Entonces, claro, ya vas a tener... sí. Entonces, hasta hace nada, el momento que menos me gustaba era la corrección. Ahora ya no lo tengo tan claro, porque es que la verdad es que disfruté bastante. Yo tengo Pero que decir que en cuanto a la corrección, siempre suele ser como lo que más los escritores siempre dicen, ¿no? No, la corrección, es que odio la corrección, tal. Pero yo personalmente, o sea, en cuanto a ortografía y gramática, sí que es un poco más tedioso. Pero para mí, o sea, yo disfruto bastante también la parte de corrección a nivel de la trama y tal, porque es como dar una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad a tu propia historia y empezar a mejorar, a pulir y demás. Son como oportunidades que te das tú a ti mismo claro, y para conocer mejor tu historia, para perfeccionar, para darte cuenta de los errores, para sacar cosas que al final no tenemos que ir con esa perfección, ¿no? O sea, me parece como que a los escritores a veces nos da miedo y lo entiendo que nos digan cosas que están mal, pero es que al final es así como se mejora. Yo, de hecho, yo a mi editora siempre, mi editora que fue mi profesora también, siempre le digo, ve con tu boli rojo de la muerte a cuchillo y entrégame el manuscrito destrozado, porque es la mejor forma de aprender. Y sí, me gusta mucho esto que has dicho, esta mirada que le has dado, porque me parece que has tenido que sacar una de conocimientos súper interesantes. sí. Si algún día quieres escribir un libro sobre esto, yo te lo compro, o sea, sin ningún problema, porque me parece que tienes que tener una caja de herramientas bastante guay. Y oye, enhorabuena por ello, la verdad, me parece muy guay. En cuanto a, claro, porque antes has dicho como lectora y como escritora, y es algo que los gustos muchas veces, en cuanto a como a lector y escritor, no siempre suelen ir de la mano, que es algo que me parece muy curioso, algo que incluso que he dicho yo antes también, ¿no? De yo te puedo escribir dramas, pero prefiero leer yo novelas de romance más, así más agradable, ¿no? Como dices tú, como es tu caso con Besos de canela y hielo. Y yo te quería preguntar, en cuanto a romances, como lectora, ¿qué tipo de romances te gustan a ti? Como lectora. Pues la verdad que en ese sentido sí que me gusta el tipo de romance que he plasmado en Besos de canela y hielo. La verdad que siempre busco, pues lo que te he comentado, romances que tengan unas bases sólidas, necesito creerme mucho en la relación, porque si no, no voy a querer invertir mi tiempo, ni mis energías, ni meterme emocionalmente, ni involucrarme emocionalmente con esos personajes, si no me creo esa relación. Y me gustan las relaciones sanas, en general. Me gustan las dinámicas que Sí, a son... mí también. No, Sí. Entonces, no sé, no sé, ha habido momentos de mi vida, por ejemplo, en los que sí que me ha dado por leer algunas dinámicas que eran así un poco más
Pero es que tampoco me he acercado nunca a lo que sé, términos que se utilizan ahora, estilo, yo qué sé, spicy, en las que las Sí, novelas sí, sí. dan más importancia a ese elemento y demás, que no creo que sea malo, simplemente tiene su público, Mm, pero yo no soy ese público, ¿no? Pero sí, en general a mí los romances que me han gustado siempre han sido, mientras me lo pueda creer y mientras pueda involucrarme emocionalmente con esos personajes, la verdad que puedo leer un amplio abanico, pero siempre voy a gravitar más hacia ujú. romances como más tranquilos, no sé, me gusta No, más la cotidianidad, me gusta muchísimo el concepto de novela como refugio. Entonces, si yo me quiero sentir segura en un libro, necesito que los personajes también se sientan así en ese libro. es Aunque que haya ciertos momentos, por ejemplo, no sé, hay un elemento hace poco lo hablábamos con una amiga. Hace poco me leí una trilogía, que es la primera, o sea, es la primera trilogía de una saga bastante larga. No sé si has oído hablar de Robin Hood como autora. Es una autora de fantasía que es ay, pues, de pero la ahora mismo me suena, ahora que lo está. pues es de la escuela de George R. R. Martin, en plan, estos libros Ujú. Aprendí de asesino salieron a la vez que los de George R. R. Martin, en plan, todo el tema de Canción de Hielo y Fuego y tal. Y esos libros para mí fueron como muy refugio, en ese sentido, es como Ujú. que me daban muchísima paz leerlos. Y sin embargo, no, los personajes no están siempre a salvo, Ya. pero, pero como sí que están bastante afianzados en sus dinámicas con otros personajes y en sus relaciones con otros personajes y demás, eso para mí crea como una especie de tejido, no sé, en el que yo me siento muy cómoda como lectora. Pero ya ves, no tienen por qué tener una seguridad física siempre. No, sí, sí, lo entiendo, ¿eh? O sea, lo entiendo porque al final siempre buscamos, lo llamamos refugio, pero no tiene por qué ser. La historia, un refugio muy amable, muy correr por un prado, ¿no? Cogiditos de la mano. Y yo, Exacto. yo estoy de acuerdo porque ese tipo de novelas disfrutonas, yo las llamo novelas disfrutonas, que son Mm. este tipo sobre todo novelas románticas, que a lo mejor tengan o no spicy, ya, al final eso es un añadido, es indiferente, pero sí que son novelas sanas, novelas que te apetece leerlas, que te apetece releerlas incluso, porque te gusta y te sientes cómodo, ¿no? Ujú. Y estoy en tu equipo, la verdad, en este sentido, estoy bastante en tu equipo. Una de estas preguntas nicho, ¿no? Que me gusta a mí, porque esta pregunta me gusta mucho, porque me la hicieron a mí un día y me dejaron a cuadros. Y no me quedé como, ostras, no sé muy bien qué responder. Y tuve como que pensarlo bien. Y algo que me gusta, porque creo lo mismo que digo, ¿no? Se puede sacar, preguntando a muchos autores, siempre se va a sacar una conclusión diferente. Y es, ¿qué hace para ti? O sea, ¿qué le convierte para ti a una escena en memorable? En hacer que de esa escena te vayas a acordar siempre. O sea, y al final yo creo, en mi caso yo considero que es un equilibrio, por ejemplo, entre diálogo, ambientación, este tipo de elementos que tiene una composición de una escena. Para mí el hecho de tenerlos equilibrados es mucho más probable que recuerdes esa escena o que, sobre todo, para mí personalmente el punto fuerte, los diálogos, porque personalmente me encanta escribirlos, pero me gusta saber de cada autor cuál es su escena memorable, qué es lo que considera que la convierte en memorable. Pues para mí suele ser mi reacción emocional a esa escena. Si ha conseguido despertarme algún tipo de Mm. reacción, no necesariamente hacerme llorar, pero es verdad que las escenas en mi vida que más recuerdo, que las recuerdo con más nitidez, son aquellas que me han hecho llorar. Pero sí, escenas que me han creado un impacto emocional muy fuerte. Siento que hay escenas que puede que no tengan un equilibrio muy bien logrado de los elementos que has Mm. mencionado, por ejemplo, pero que tienen algún elemento, algo que ha hecho clic, Sí, algo que a mí algo, me... algo que destaca más, ¿no? Por encima, que es lo que Claro, decía, que en mi caso son los diálogos, porque en mi caso particular, porque me gusta, pero puede ser cualquier claro. otro tipo de elemento. Es una interacción, un gesto, un Mm. comentario, un algo, pero siempre lo voy a recordar en base a cuál ha sido mi respuesta emocional, en qué me ha despertado a mí a la hora de Ujú. leerlo. Ah, Eso pues, es, sí, suele ser. pues me parece muy interesante porque no es una respuesta que hubiera escuchado hasta ahora, y lo cual me abre como más el campo a percibirlo de esa forma, ¿no? Y es como un añadido más a mi lista de cosas que creo yo que convierten a una escena en memorable. Y te quería preguntar, Estela, ¿por qué novela romántica y no otro género? Si es que al menos que hayas escrito otro género, claro. Mm. He escrito bastantes géneros, rollo.
he escrito contemporánea, como es esta, he escrito histórica, he escrito ciencia ficción, he escrito fantasía, fantasía. Bastante versátil. Sí, o sea, me he metido en muchos géneros, pero sí que es verdad que para mí el romance tiende, más que el romance, las El hecho de que haya relaciones, quizá una trama más bien las romántica, ¿no? relaciones entre personajes, Mm. porque la novela que estoy escribiendo ahora mismo, por ejemplo, tiene elemento de romance, pero es un elemento como muy secundario, no es una novela romántica. Y sin embargo, el elemento que a mí me atrajo de esta idea y que me hizo querer escribirla era la relación de amistad. Es una novela que narra la relación entre cuatro amigos de toda la vida. Y Qué como guay. esas relaciones de amistad, pues a veces se rompen, a veces se retuercen y se tiene que reajustar todo y se tiene que volver a conocer a una persona, cosas, gente que creías que conocías ya no. Me gusta muchísimo el tema de las dinámicas entre personajes. Entonces, la amistad para mí es un elemento como muy importante. De hecho, podrías considerar que en Besos de Canela y Hielo las amistades, tanto de Mika como de Cassie, son incluso, o sea, tienen un elemento, o sea, tienen una importancia que podría llegar a competir con la romántica. Ujú. Y en este caso la novela se convirtió en una novela romántica porque el elemento que me faltaba a mí para considerar que la historia de Cassie tenía peso, para poder contarla bien, era el que hubiera algo que la empezara a sacar del pozo, porque la pobre estaba muy ahí, ¿no? Entonces, alguien que la pudiera empujar un poquillo. Y me dio la sensación de que cuando surgió ese elemento que bien, me vino propuesto, digamos, por esa amiga mía, al final se acabó convirtiendo en una novela romántica porque era lo que servía a la evolución de la protagonista. Ujú. Entonces, para mí necesito que tenga una función, ¿no? Pero sí que es verdad que siento que las relaciones románticas en general suelen vertebrar bastante las dinámicas, tanto en la vida real como en las novelas, ¿no? Entonces, es muy complicado escribir una novela sin ninguna trama romántica y las tramas románticas se pueden convertir en un elemento muy central de del tejido de una novela sin que lo quieras casi. Sí, sí, Entonces, estoy de acuerdo claro, porque de hecho me pasa igual. O sea, solo lo que suelo escribir siempre tiene como vértebra una historia romántica, aunque es lo que dices, que luego a lo mejor la historia de alrededor pues sea una novela policíaca realmente y simplemente pues haya esto así, ¿no? Pero también algo que es muy común es al final fusionar un poco géneros realmente, que no tiene por qué ser únicamente ese matiz y ya está, y vivir. No, no, es que ya, como tiene una relación romántica, ya es novela romántica, ¿no? claro, Puede abarcar muchas más cosas, realmente. claro. Yo realmente esta, por ejemplo, cuando la mandé la propuesta editorial a mi editorial y demás, creo que no llega a utilizar el término como es una novela romántica. En plan, Ujú. utiliza el elemento de que tenía un elemento paranormal, que es que no, pues tiene relevancia y demás. Todo el tema del duelo de la protagonista con su anterior vida y cómo sale un poco del caparazón después de 2 años y Ujú. demás. Y fue luego comentándolo con mi editora, porque esta novela creció bastante en las correcciones, en plan, fueron unas correcciones que aumentaron el tamaño de la novela de 70.000 palabras que tenía a 100.000. No sé, pues sí que aumentó, sí. Creció. Creció. Y lo que potenciamos fue precisamente la trama romántica. Fue Ujú. gracias a lo que más creció, sobre todo porque, comentando con mi editora y demás, vimos que iba a permitir que la protagonista, sobre todo, floreciera bastante más. Si había más interacciones y si había más, no sé, más, sí, más construcción con ese elemento, ¿no? Entonces, no fue, diría que ni siquiera fue el elemento principal durante la escritura, pero se convirtió en el elemento principal durante la corrección. Ujú. Porque al final la novela fue lo que mandaba. Al final acabó siendo una novela romántica porque era lo que beneficiaba más a la trama. Y lo También, que la historia pedía, ¿no? Como dices, sí, sí. claro, también te diría que más allá de que la historia lo pedía y demás, ahora mismo por la forma en que se mueve el mercado de novela juvenil y la forma en Sí, que eso se mueve también. siempre te va a beneficiar más tener una trama Ujú. romántica Ujú. prevalente. Entonces, no te diría que fue el principal elemento por el que enfocamos así la corrección, porque no fue así, fue por el tema de la historia, pero sí que es verdad que a la hora de la promoción y demás beneficia Claro. muchísimo más tener ese elemento. Exacto. Al final yo, de hecho, escuché una vez en su día una frase que se me quedó grabada y es que el amor vende. Y es así, realmente. O sea, que luego sí que es cierto que una historia te lo puede pedir y no pasa nada, pero sí que es verdad que el género romántico, pues, llama la atención. Y al menos tiene El un género público muy romántico, aplicado. pues, sí, sí, totalmente.
Y pues mira, hablando de esto, de historias románticas, o sea, yo cuando llamé a este programa Entre Historias y Té, sí que es cierto que va como muy enfocado a escritores. Ujú. También hablo de historias a nivel genérico, películas, series, videojuegos, cómics, porque al final hoy en día tenemos una gama igual, a diferencia de antes, ¿no? Por ejemplo, los videojuegos no contaban tanto, pero hoy en día parecen películas prácticamente, ¿no? Con la cantidad, o series, con la cantidad de historias que hay dentro. Sí. Y me gustaría saber que si tuvieras que recomendarle a alguien una historia romántica, sea del tipo que sea, ¿cuál sería y por qué? Historia romántica. Fíjate, por ejemplo, una novela que me gustó muchísimo el año pasado, de romántica, además la recuerdo como muy vividamente porque la empecé a leer y no tenía yo muchas expectativas. O sea, era una novela que yo aspiraba pues a pasar el rato y ya está, que realmente es la función que cumple, pero, pero sentí que era una novela que estaba escrita por alguien que entendía muy bien las convenciones de su género y que no Ujú. renegaba de ellas. Que eso es algo que a algunos escritores nos puede ocurrir a veces. A lo mejor has oído hablar de ella porque la verdad que últimamente lo ha petado bastante. Es una autora española, aunque el seudónimo que utiliza, bueno, no sé si es seudónimo, pero suena bastante anglosajón, es Violeta Reed. No sé si has oído hablar de ella. La novela en cuestión es todo lo que. No, pero espera, no. ¿Cómo era el título? Yo también no te quiero. Creo que algo he oído, o al menos lo he visto, creo. Pues esta autora había escrito antes una biología, que además había salido con Penguin, o sea, esta autora empezó potente, empezó con una de las grandes. Sí, sí. Y yo también, o sea, perdón, joder, ¿por qué me sale? Yo también no quiero, es el título. Salió con Grijalbo, es como el sello generalista de Penguin. Y a mí me llamó la atención porque tenía una premisa que me llamaba la atención. Es una editora y un autor. Su autor, en plan, el Ujú. autor es un hombre que es muy exitoso en su género fantástico, estilo Brandon Sanderson, y un día se le va la lengua en una entrevista y dice que le critican las tramas románticas de sus novelas y dice que va a escribir la siguiente novela romántica que lo va a petar. En plan, la caga mucho y es muy bocazas. Y la tarea de editarle todo el tema romántico recae en la protagonista femenina. Entonces, la propia novela es muy meta en cuanto a cómo hablan de las convenciones del género romántico y de cómo es que no puedes meterte con el género romántico en tu propia novela romántica y Claro, sí. que triunfe. Y era una novela que estaba como plagada de clichés, pero muy bien utilizados. Ujú. Entonces era como, no sé, era como muy fresca, porque no era nada nuevo, pero precisamente en la forma en que reconocía que no era nada nuevo y en cómo rendía homenaje a toda la historia, todas las historias románticas que le habían precedido, pues crecía muchísimo esa novela. Entonces a mí esa es una novela romántica que me gustó muchísimo porque envidié muchísimo a la autora en su capacidad de reconocer todos los elementos tan que hacen el romance un género que triunfa tantísimo desde siempre, es Ujú. el género que sostiene Sí, de todo hecho, el lo tejido siguiente que te editorial. iba a preguntar es, ¿qué crees tú que Claro, hace a este género tan popular hoy día? Pero que al final o decimos hoy día, pero es que es un género atemporal realmente. O sea, ha es un sido, género que conocemos desde que el mundo es mundo. claro. Yo siento que al final es siempre vuelve todo al tema de las relaciones entre personas. Y Y al digamos que, empatizar también es un claro, sentimiento que conocemos claro, todos. claro. Y el romance, valga la redundancia, lleva muchísimo tiempo muy romantizado, para Sí. bien y para mal. Entonces, claro, al ser una dinámica entre personas que está tan romantizada y que tiene tantísimos elementos que te permiten sumergirte en ella, porque también hay un elemento como muy aspiracional, ¿no? En la romántica. Ujú. Ver tanto romántica cookie como el dark romance que mencionábamos Exacto, antes, sí, sí, sí. para bien o para mal. Al final hay una conexión Claro, entonces y hay eso ese es elemento algo que es un anhelo igual, claro, profundo en el sentido dependiendo del género. claro, es como yo no voy a poder vivir esto, Mm. pero me gusta leerlo, o a mí me gustaría vivir esto, pero como no lo estoy viviendo, pues lo consumo Exacto, en la lo novela. vivo a través de las páginas, sí, Claro, sí. entonces también tiene muchos elementos aspiracionales. Yo creo que es uno de los principales elementos que hacen que la romántica triunfe y claro, también es una de las principales razones para mí por la que la romántica triunfa tanto entre mujeres, porque me da la sensación de que los hombres no tienen tan romantizado el romance. De hecho, es otra cosa que sí que te quería comentar, que por qué considerabas tú que la romántica tenía un público tan mayoritariamente femenino. Que sí que es verdad que me he encontrado a veces
lectores que dicen, pues yo leo romántica, chicos que dicen, yo leo romántica, a mí me gusta. Y además, algo que está ocurriendo mucho últimamente, que me parece muy guay y me gusta, que es que muchas veces la novela ya no solo la narra la protagonista femenina, sino que también la narra el protagonista masculino. Y me parece muy interesante y un juego muy guay para atraer ese sector masculino que se pueda también sentir identificado o explorar esos sentimientos del personaje masculino. Creo que puede ser también muy interesante ver qué piensan ellos, porque al final estamos, es lo que decimos, estamos como muy acostumbrados, ¿no? Y el saber qué consideras tú que es lo que hace que haya tanto público femenino. Sí que es verdad que en su mayoría las autoras también son mujeres, con lo cual queda un poco todo en casa, ¿no? Por así decirlo. Claro, sí, pues para mí es lo que te digo, yo creo que es el tema de que por tradición, por convención, las mujeres siempre hemos tenido más romantizado todo el tema del romance. Siempre hay por presión social, patriarcado, todo lo que quieras echar, está detrás del hecho de que las mujeres disfruten más de la romántica, porque al final también es un poco por diseño, pues desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? A los hombres nunca se les ha presionado tanto a la hora de buscar pareja, a la hora de crear, aparte de la romántica, un elemento aspiracional en la vida, ¿no? Es como que no, cuando le preguntas a, yo qué sé, a mí me parece muy curioso el rollo cuando hablo con amigas mías de mi edad, que yo tengo 22 años, hablan en futuro muchas veces y hablan en futuro dando por hecho que van a tener una pareja, que van a tener hijos y que van a tener ese tipo de vida en pareja, ¿no? Sin embargo, cuando hablo con compañeros o amigos chicos, el elemento de pareja e hijos no suele estar en el cómputo ahí automático que hacen en el futuro cuando yo tal, ¿sabes? Entonces, me da la sensación de que a los varones como que no tienen tan metido dentro el tema de la romántica como elemento aspiracional, ¿no? Entonces, sin embargo, sí que tienen el elemento de tema aventuras, el tema de los misterios, el tema de, Sí. no sé, tiran a otros géneros, también me da la sensación por convenciones sociales de género. Me da la sensación de que Sí, todo sí, sí. viene un poco de ahí. Todo sí que es verdad que exponiéndolo así lo ves y sí que va todo un poco ligado. De hecho, en el anterior programa con una autora que era una autora de fantasía, sí que comentábamos, por ejemplo, que tú ibas a una librería y veías los libros de fantasía escritos por mujeres en la sección de novedades juveniles, tal, no sé qué, y luego pues veías George R. Martin, Brandon Sanderson en la fantástica y dices, bueno, no estoy entendiendo la diferencia, o sea, al final... Luego también me parece muy curioso el tema de que los autores masculinos también incorporan relaciones románticas en Y sus sin novelas. embargo, no están en... Y nunca se considera que son un elemento central. Y anda Exacto. que, y anda que George R. Martin no tiene relaciones románticas y de otro tipo en sus novelas, muchas, Pero sin muchísimas. embargo está como dirigido a un público más... bueno, es que yo no creo que concibiera la historia pensando, no, esto es para hombres. O sea, yo es que no creo que se concibiera así en su día, pero sin embargo, por el hecho de que lo haya escrito él, pues ya puede ir hacia ambas direcciones, pero si en vez de George hubiera sido Georgina, pues igual sí que es verdad que hubiera sido diferente. Y me gustaría saber qué opinas tú porque sí que es verdad que la romántica es un género bastante criticado en cuanto, sobre todo últimamente, bueno, toda esta figura pues el escritor que escribe a máquina, un poco con puras, y esta figura del escritor un poco arquetipo de película, ¿no? Que critica, pues, que la literatura romántica no es literatura de verdad, simplemente por el hecho de que es romántica. O sea, bueno. Sí, Eh, sí, en general se tiende a considerar que la romántica no es literatura de verdad o y de se calidad o de incluso, como que calidad. es menos literatura. Y en el mismo saco se tiende a meter también bastante la juvenil, todo Sí, lo que que esa es otra. esté dirigido a lo juvenil, ¿no? Me da la sensación de que viene un poco a la par y es por quiénes son quienes leen esos libros. El público objetivo y quienes compran esos libros siempre son las mujeres. En plan, a lo mejor Exacto, te sí, sí, encuentras sí. con un ratio de 9:1, 8:2, si te pones muy a dar Sí, sí, mucho sí, sí, margen, sí, totalmente, pero totalmente. entonces, claro, me da la sensación de que al final todo viene a todo lo que sea. Por ejemplo, a mí siempre me ha dejado loquísima lo de existe en la categoría
comercial en las librerías de narrativa y luego está la narrativa femenina. Que es como si fueran aliens. O sea, Claro. Y en general todo lo que tú dices, en plan, la romántica cuesta muchísimo que se la tome en serio. Es un género que está muy devaluado. Y para mí vuelve a ser otra vez lo mismo. Porque suele estar creado por mujeres y suele interpelar a mujeres, la mayoría de las veces. Entonces, el mercado editorial es como que sigue todavía creando las convenciones sociales en base a el centro lo ponen los hombres, tanto como escritores como lectores, y todo lo que se sale de fuera, es decir, el 50% de la población, sí, lo que sobra, ¿no? pues Digamos, incluso. a otro lado. Te lo ponemos en juvenil, aunque no lo sea. Sí, Te lo sí, sí, ponemos, ese es un debate también interesante. claro, o te lo ponemos en narrativa femenina. Sí, O o de, el que me encanta a mí, este subgénero que ha salido en los últimos tiempos de joven adulto. No, este, no puede ser adulto y ya está, o sea, tiene que ser el joven sí, delante es que, para como sí, devaluar esa historia, ¿no? Porque es sí, como es es que para jóvenes es muchas, menos cálida. sí, a mí me hace gracia, por ejemplo, quienes hablan de, yo qué sé, acotar como juvenil. Ujú. Eso no es, no es juvenil ni nada. Eso es más adulto que yo que me sé. Claro, es que es lo Sin que embargo, no. De hecho, ayer claro, subía un vídeo a TikTok hablando de esto porque me sorprendió ver mucho las edades de lectura que hay en Amazon. Bueno, te puedes ir a Amazon, lo que he dicho, te puedes ir a una librería cualquiera, más comercial, más de grande superficie, pero te vas a Amazon, por ejemplo, y las edades de lectura de libros como Binder 13, Haunting Adeline, Haunting Adeline era a partir de 12 años. O sea, yo en ese momento me quedé como, bueno, pues apaga y estupendo. vámonos. Claro, o sea, y tú como padre al final, pues ves a tu hijo el que saca ese libro de la sección juvenil o a partir de 15, a partir de tal, y dices, bueno, ok, estará bien. Pero claro, tú no sabes lo que está leyendo tu hijo realmente. Claro, sí, sí. Es que realmente yo me di cuenta hace poco, hablándolo con amigas mías lectoras, que ellas me decían, porque yo estaba leyendo esta última semana yo estaba leyendo un libro que sí que por convenciones se describiría como narrativa adulta, porque lo ha escrito un señor. Exacto, y ya está. Y esa es Y dice, la premisa inicial. y poco más. Es que era, además, a ver, honestamente era un muy buen libro. A mí me gusta muchísimo este autor, Pedro Simón, que había escrito, escribió Los Ingratos y ahora ha escrito uno que se llama Los Siguientes, que estaba súper bien. El caso es que estábamos hablando de eso y me dice, una amiga, pues Estela, yo no creo que en ningún momento me dé por leer adulta. Y yo como, te has leído Acotar no sé cuántas veces, ¿qué me estás contando? Claro, es que ya Y va claro, con la etiqueta preconcebida y da mucha rabia y realmente. ella estaba como, pero eso no es adulta. Y yo, tiene sexo. Ya Claro, solo por eso, ya solo por eso. eso en primer lugar. Y además, que es lo Exacto. que decimos siempre, que ya no, lo comentaba también una chica en redes sociales, que el hecho de que se ponga la etiqueta del más 18 no es únicamente por las escenas explícitas que puede haber, ya no son sexuales, sino de guerra, de sangre, de lo que sea, sino Claro, porque, claro, por ejemplo, explícitas. exacto, Hay escenas en exacto. las que, yo qué sé, hay Sara J. Maas, pues yo no he leído esas novelas, pero me han contado muchísimo y pues yo qué sé, dobla muchísimo el tema de del consentimiento en ciertos momentos, de escenas que no querrías que leyera un menor, que mucho menos que la Exacto, representara. Que no exacto. significa que no se te van a escribir, pero eso no lo debería leer un adolescente. Claro, Aunque, al igual, final tenemos que tener en claro que los lectores, el lector que se enfrenta a tu historia debería tener al menos cierto criterio, claro, pero claro, a la edad catalogada, porque yo no puedo tampoco juzgar el criterio que puede tener un niño de 14 años. Entiendo que la novela a lo mejor no le guste, o le parezca aburrida, o le parezca poco interesante, o le parezca poco lo que sucede, porque quizá no tiene la madurez adecuada para comprenderlo. Y de hecho, le ponía el ejemplo de Rojo, Blanco y Sangre Azul, mm, que ya no solo por las escenas explícitas, sino por todo el entramado político de Estados Unidos que hay detrás, de todo el entramado monárquico que hay detrás. O sea, y ponía a partir de 14 años. Yo no creo al menos que un niño de 14 años pueda comprender todo eso, o sea, ya quitando escenas aparte. Pero sí, claro, eso lleva es, portada rosa y es un romance, con lo cual, vamos claro. para adelante. Y además lo ha escrito una mujer, si es que lo tiene todo. Exacto, pues entonces fuera, Entonces, ya fuera. a mí me hace gracia el tema de que ni siquiera las propias lectoras muchas veces, porque yo las amigas con las que hablaba son personas que no están metidas en redes sociales ni nada por el estilo, son lectoras pues, que van a la librería y se cogen libros y demás. Y claro, me decían, a mí nunca me va a llamar la adulta. Y yo como, pero si has leído adulta. Y claro, le empecé a citar un Exacto. montón de libros y ella estaba como, pero eso no son adulta. Y yo, claro, estás pensando en narrativa. Estás Ujú. pensando en la narrativa estrictamente clásica, en la narrativa de señoro. Exacto, exacto, de catalogarlo Claro, y era en como, la librería.
Claro, y era como, entiendo que no creas que te vaya a llegar a interesar en algún momento, que eso pues, ya se verá, ese tipo de narrativa de señora, porque tú has leído muchísima novela adulta. Porque de hecho es que le Lo que pedí que, pasa es que estaba mal catalogada. claro, les pedí que mencionaran las últimas 10 novelas que habían leído y eran todas adultas. Lo que pasa es que, claro, las habían comprado en la sección juvenil. Claro, la etiqueta estaba puesta diferente, con lo cual ya pertenece a ese género, pero si yo cojo un libro de Pérez Reverte, pues estoy leyendo adulta, entonces. Claro, entonces es muy complicado conseguir que como mujer en el Mm, mercado. Además, me da la sensación de que es más complicado en España que, por ejemplo, en el mundo anglosajón. Porque hay autoras, por ejemplo, me viene a la cabeza Victoria Schwab, mm. que cuando escribe adultas que se la cataloga como adulta. Pero sin embargo, luego en España, en ocasiones se Sí, la yo trae creo juvenil. que puede ser que vaya más avanzado, incluso en el tema precios también, un Claro, sí, no es- poquito. tienen ahí un elemento que me parece curioso, pero es complicado porque, por ejemplo, con Besos de canela y hielo, claro, es una novela en la que los protagonistas tienen 20 y pocos, 25 años tendrá el secundario más mayor, y es una novela que quieras que no trata temas que objetivamente son serios, el tema de Ujú. quedarte sin tu carrera vital, de repente Claro, tener es que. que volver a construir tu vida de cero, ver a ver cómo te lo montas. La protagonista cuando empieza la novela está saliendo de una depresión bastante potente, en la novela no se aborda eso porque está saliendo de ella, pero Pero está y hay existe, claro, exacto. hay referencias al tema pues, de anedonia, de que lleva mucho tiempo sin poder disfrutar cosas, que es uno de los principales criterios clínicos de la depresión, elemento positivo que es un humor disfórico, tiene muchos elementos, ¿no? Y yo lo estoy tratando con cierta ligereza. En plan, no me he metido muchísimo en todo lo duro que puede ser, porque quizás que no siento que eso ha sido como los 2 años previos. Y en mi cabeza esta novela, o sea, la puedes considerar juvenil en cuanto a que la puede leer alguien joven. Sin embargo, por ejemplo, el otro día me decían rollo de intentar catalogarla en torno a los 12 años y que yo decía, van a pillar todas las matices que tiene Claro, esto, que no es una exacto. novela hiper compleja, pero quieras que no, Hay dije, cosas que no hay cierta madurez para entenderlas, no claro, porque yo se salgan estaba, de tono, sino por la complejidad que tienen. claro, entonces yo decía, te compro que lo catalogues como juvenil, porque digamos que por las convenciones, la narrativa, la forma en que se mueve la historia, podrías catalogarla y sí que es verdad que apela más a un público que te va a ir a buscar un libro Ujú. juvenil, pero no me lo bajes tanto de edad. Exacto, exacto, o Y sea, la hasta portada cierto que tiene es límite. whisky y demás, pero eso no quita que Ujú. tenga sus elementos. Entonces, claro, a mí me preguntaban rollo directamente, rollo, ¿tiene escenas explícitas? ¿Tiene cosas así como, pues escenas explícitas, tema gore, tiene tema teto? Y yo, no, pues me dice, pues ya está. Y yo como, bueno, vale, lo que Bueno, queráis, pues nada. pero es como, pero luego si se lo lee un niño de 12, una niña de 12 años, que si se lo, a ver, yo con 12 años leía a lo mejor cosas de este estilo, pero te puedes Sí, sí, encontrar con sí, una lectora que no está tan avanzada en su viaje literario, que exacto. es normal. Entonces, claro, es como si se encuentra una cría de 12 años y se pega o sea, varias páginas de reflexiones sobre la vida y tal, a lo mejor no le interesa tanto. Exacto. Le va a Entonces, parecer, claro, y le va a parecer aburrido con toda la razón, porque no tiene la edad. claro, yo me quedaba así un poco como de, ay, las categorías editoriales, el Sí, sí, marketing, sí, 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 es bastante es chocante. O sea, complicado. a mí al menos me pasaba claro, yo autopubliqué y al menos es mi intención, sí que tengo pensado a lo mejor algún día probar la publicación tradicional. Y yo con mi primera novela también tenía, o sea, la tengo catalogada un poco como novela juvenil, pero sí que es verdad de mayor de 18 años, más que nada porque se tratan temas de abusos de sustancias, de depresión, de este tipo de temas, y era como, claro, o sea, yo hablo de ella y hablo novela romántica juvenil, pero es que el juvenil como que me chirría un poco al ojo realmente, porque siempre digo, es que realmente por los temas que se trata también de duelo, de todo esto, realmente por el mensaje que tiene y tal, lo podría leer cualquier persona de cualquier edad por el aprendizaje y el mensaje que tiene, pero claro, con este rollo del juvenil, el joven adulto, no sé qué, o sea, al final hay como muchos matices que van cogidos con pinzas y ya no sabes muy bien cómo catalogar la historia. Claro, a mí me pasa, por ejemplo, que con la que estoy, o sea, literalmente, Besos de canela y hielo, yo la propuesta editorial, antes hablabas del término este de nuevo adulto, yo puse en plan juvenil, new adult, porque dije, no puedo poner adulta, porque por las convenciones de mercado Exacto. no Que puedo usar. seguramente podría ser perfectamente novela adulta Claro, y encajar en novela adulta, claro. pero Era como, también por las convenciones de mercado, el tipo de lector al que va no va a buscar esa novela.
en Exacto, adulta, sí. ¿no? Entonces era como en plan, bueno, pues lo más cerca que puedo estar es con lo de New Adult, que también O es sea, un poco... me encantan las piruetas mentales que tenemos que dar para acercarnos a este género porque no nos van a dejar entrar. O sea, me Es que parece a mí, fascinante. no sé, por ejemplo, una de mi propia editorial, claro, yo he tenido mucha suerte en que la editorial en la que estoy publicando es una editorial de la que yo llevo siendo lectora mucho tiempo, como desde los 12 años, probablemente desde los 12 13. Es que, claro, Elastic Books es el sello juvenil, antes era de Grupo Enciclopedia, ahora pertenece a Abacus porque se hizo una venta de sellos y demás, pero es el sello hermano de La Galera Editorial, que La Galera es como un sello pues, histórico en este país a nivel de infantil y juvenil, y más aún en Cataluña, pero en Sí. España también ha tenido bastante potencia, ¿no? Y yo de cría leí mucho de La Galera y demás, y luego de La Galera Young, que sacaron, que luego se convirtió en Elastic Books, que es la parte juvenil. Básicamente les ocurrió porque como lo que publicaban en La Galera Young, que era de Young Adult, de juvenil, se lo catalogaban en infantil, tuvieron que cambiar el nombre, y por eso pusieron Elastic. Y una de mis compañeras de editorial, que es una lectora, o sea, perdón, es una editora, o sea, es una escritora a la que yo he crecido leyendo, que se llama Clara Cortés. A mí es una escritora que a mí me apasiona porque tiene tiene un bagaje tremendo y tiene como un amplio abanico de todo lo que puede tocar en sus novelas, ¿no? Y la última novela que sacó, la penúltima novela que sacó, que la sacó el año pasado con mi editorial, que se llama El sol ahí arriba, está catalogada como juvenil y para mí no podría ser más adulta. Es una novela muy alegórica, muy, muy alegórica. Es una novela de dos chicas en el franquismo, y en el que una de ellas fallece y la otra hace un descenso a los infiernos a buscarla como si fuera Orfeo y Eurídice. Sí, sí, sí. Una alegoría de Orfeo y Eurídice. Es muy, muy, muy alegórica. Hay pasajes que te los tienes que leer varias veces para entenderlos. Bueno, pues la tienes en juvenil a partir de 14. Bueno, pues lo van a disfrutar muchísimo, van a disfrutar muchísimo de la lectura, sí, sí, que oye, que excepciones habrá, por supuestísimo, habrá Claro, gente de cualquier edad que disfrute muchísimo con este tema, pero es que al final, o sea, a mí es un tema que me saca mucho de mi casilla, porque es que a mí no... me pone triste porque, claro, yo esa novela la descubrí porque sigo a la autora y a la editorial y cuando la Mm. anunciaron supe que a mí me podía interesar y me la cogí, me encantó y la tengo marcadísima y es una novela que me gustó muchísimo, pero claro, luego yo lo pensaba y decía, el lugar en que la he encontrado, rodeada de los libros de la que lo he encontrado, lo va a encontrar alguien o sea, lectores fuera del mundo de la globosfera, fuera de internet, Exacto, y eso es que otro, al sepan final cosas, porque queda como muy... yo sentía que, por ejemplo, yo qué sé, mi vecina es una mujer de 70 años, lee un montonazo y lee muchísimas novelas, pues que le gusta muchísimo que todo tenga como una carga muy alegórica, muy emocional, tal. Yo estaba como, este libro le gustaría mucho a mi vecina, pero no. Pero está en una sección en la que no lo va a encontrar. Ese es uno de los principales problemas también, que al final se encorsetan este tipo de libros y mucha gente se los pierde por la categoría en la que están. Porque Claro. claro, un adulto muy adulto no va a la sección de juvenil y probablemente se esté perdiendo libros de este tipo. Y eso me da mucha rabia. Y desde aquí, pues mira, oye, hablarlo hacemos un llamamiento. Sí, sí, sí. Para ir terminando ya me gustaría hacerte tres preguntitas sobre, al menos un par sobre por qué publicación tradicional. Mm. Yo eso es algo que siempre he tenido muy claro. Fíjate, desde que empecé a escribir me preguntaban muchísimo, rollo, que cuándo iba a publicar, que si iba a publicar en algún Mm, momento, que si iba a querer y tal. Y yo tenía claro que si publicaba en algún momento quería que fuera con una distribución en librerías. ujú. Para mí era un elemento que era determinante. Si no iba a tener esa distribución, yo prefería no publicar. Porque a mí la escritura ya me da o sea, ya me da lo que yo necesito de ella sin necesidad de que me lea un público muy amplio, ¿sabes? Entonces, nunca he sentido la necesidad de compartir muchísimo mis historias, más allá de que la lean mis seres queridos. Y de incluso eso, hubo una temporada que me costó bastante. O sea, a lo mejor de todas las novelas que tengo hay 5 o 6 que solo las he leído yo, porque las he escrito yo Ujú, y no las he compartido. Entonces nunca he tenido como esta necesidad de decir, necesito que me lean, necesito compartir lo que escribo, que sé que es una pulsión que tienen muchísimos escritores. Me ujú. parece muy bonito. No es exactamente mi caso. Entonces, yo sabía que quería que tuviera una distribución en librerías y quería que fuera una publicación tradicional, si lo conseguía, porque la idea de externalizar todo lo que no fuera estrictamente trabajar en el manuscrito me, me parecía bastante, o sea, me encajaba bastante, sobre todo por el tema de que pues, yo estoy estudiando medicina, en un par de años o tres voy a hacer el MIR, me voy a dedicar a la medicina, entonces
bastante poco tiempo voy a tener como para encima invertir el Exacto. que tenga libre en maquetar un libro, moverlo en Exacto, sí, sí. digital, O sea, al hacer la final promoción sola. entiendo que siendo algo tan concreto, tan puntual, me parece la opción más lógica, realmente, más que Claro, ponerte tú a dedicarte o a buscar, ya no solo tú, sino pues a buscar maquetadores, correctores, editores, tal, y tener ese equipo, ¿no? En parte, pues lo entiendo. claro. Y sé que el libro todavía no ha salido, pero bueno, a lo mejor para cuando esté el programa este sí. ¿Y qué tal la experiencia de publicar de forma tradicional? La verdad que ha estado, o sea, ha sido una maravilla. He tenido muchísima suerte porque conecté con mi editora desde el momento cero, que eso es algo Hmm. que aprecio muchísimo porque mi editora es un amor. Es una persona que además tiene muchísimo bagaje editando. Además, una cosa que a mí me encanta es el hecho de que mi editora ha editado muchos de los libros que para mí han sido formativos, muchos de los libros Claro. que he leído de joven. Entonces, claro, me di cuenta muy rápido de que entendía lo que había escrito, que entendía lo que quería conseguir con ese manuscrito y que entendía cuál era la visión que queríamos perseguir y que ella tenía esas herramientas que yo no tenía. Entonces, literalmente en la primera conversación que tuvimos, me acuerdo que fue por Zoom, yo se lo dije, que tenía muchísimas ganas de trabajar con ella, pero sobre todo tenía muchísimas ganas de aprender de ella. Ujú. Y se lo he dicho ya varias veces, que he aprendido muchísimo de Es que ella. de un editor se aprende muchísimo. Claro, entonces el proceso ha sido muy bonito porque, lo que te digo, tuve la oportunidad de hacer varias rondas de editing, que eso es algo extraordinario en el sentido de que no suele Ujú. ocurrir y muy probablemente no me vuelva a ocurrir. En plan, sucesivas novelas que pueda publicar probablemente no tendrán este tratamiento, pero simplemente porque el ritmo del mercado no lo permite. Sí, sí. Entonces, poder haber empezado así me vino súper bien. Mi editora además es una persona que se comunica muchísimo con sus escritores, mantiene una comunicación como muy fluida. Pues intercambiábamos correos cada vez que hacíamos una ronda de editing, solíamos hacer una videollamada para comentar los cambios que se podían hacer y demás. Yo le exponía pues qué tipo de cambios quería hacer, ella me iba dando feedback de, bueno, y aquí podías intentar meter esto, y esto te parece si le damos una vuelta porque no me acaba de encajar. Dialogábamos mucho sobre la obra, entonces era Ujú. como un diálogo muy, muy fluido y muy interesante. Y luego también, pues, yo qué sé, cuando empezamos con todo el tema de la portada, por ejemplo, eso también fue muy bonito porque fue ella quien lo coordinó. Entonces ella era pues el puente entre la ilustradora y entre mí. Y no sé, era muy bonito porque íbamos intercambiando pues fotos de referencias, el tema de cómo queríamos, qué elementos queríamos que fueran más importantes en la portada o no, qué paletas de colores queríamos, demás. Yo que sé, todavía recuerdo cuando me mandó los primeros borradores de la novela, que la ilustradora hizo como 3 borradores para que seleccionáramos uno. Y claro, me hizo mucha gracia porque hace poco la vi, porque fui a Barcelona a ver cómo grababan el audiolibro y como la editorial está en Barcelona, pues fui con mi editora. Y me confesaba que cuando me había mandado el correo los bocetos, yo tardé en responderle como una hora, ¿vale? Pero yo lo vi al momento. Y inmediatamente puse un tuit chillando en mayúsculas, en plan, lo quiero hacer. Y me dice Esa que, claro, ilusión de ver la portada. claro, y me dice que ella, cuando me mandó el correo, se fue a Twitter y vio el tuit y se rió mucho. Me estaba como, bueno, entonces le ha gustado. Algo me dice, Claro. sospecho que le han gustado. Claro, y luego le escribí un correo, le respondí el correo en plan formal, casi no puse mayúsculas y claro, ya estaba riéndose en plan de decir, mira qué pasa, se ha esperado a no escribirme con mayúsculas. Entonces tenemos esta dinámica como de, no sé, que es una persona súper maja, también tiene un humor que a mí me encanta a la hora de trabajar con ella. Es el tipo de editora que te deja muchísimos comentarios, tanto para Mm. corregir como también para decir, esto me gusta como lo has hecho. Me gusta también mucho pues, el tema de que me ha reconocido durante todo el proceso pues, el curro que le he metido a la novela y demás, que es algo como me hacía sentir Sí. muy bien el hecho de que no es que me dijera en plan, lo has hecho bien, no, es que también es rollo, te reconozco que es que menuda currada te has hecho, gracias, ¿sabes? Entonces, no sé, hablábamos el mismo lenguaje, nos comunicamos muy bien y la verdad que ha sido una maravilla. Entonces, yo estoy deseando volver a trabajar con ella. Y luego otra persona con la que también he tenido mucho contacto en la editorial es la encargada de marketing de la editorial, que también es un amor. Y que también por esa parte la editorial también está haciendo muchísimo, o sea, siento que están poniendo como bastantes elementos en marcha para poder promocionar la novela y lo agradezco muchísimo porque claro, yo tengo amigas que también han publicado pues, en otras editoriales y demás Mm. con diferentes resultados y teniendo la referencia un poco
de cuándo algo puede funcionar bien o no, que han tenido mejor trato, peor trato, o sea, se ha hecho más caso, menos caso, pues yo me siento muy cuidada por la editorial, la verdad. Entonces, en general la experiencia está siendo muy, muy positiva. Y me Qué alegro guay, muchísimo porque la verdad es que es como qué guay, sí, cuando, sí, cuando me lo dijeron por primera vez me dio bastante vértigo de decir, ostras. claro. Entonces, sí, sí. Qué guay, realmente, o sea, y lo importante que es realmente rodearte de un equipo de personas que sientan esa pasión por tu proyecto, que en un principio te crees que solo sientes tú, pero ver que esas personas también están ahí, es como, joder, me parece muy guay que hayas vivido esa experiencia y que haya sido así, y hayas tenido la suerte de que haya sido de esta forma. Me alegro un montón, de verdad. Muchas gracias. Para terminar ya, una pregunta que es de estas que digo, ¿no? De que me gusta hacerle a todos los invitados para dejarnos, pues, una perlita de sabiduría de ellos, ¿no? Yo siempre digo aquí, yo en mi caso no soy profesora de nada, pero, pues, oye, un poquito de conocimiento y me gustaría saber qué consejo le darías tú a un escritor novel, a alguien que se adentra por primera vez en el mundo de la escritura y se propone escribir un libro. Yo la verdad que diría que mucha paciencia. Qué importante Siento, y que sí. poco se piensa en ello. Sí, siento que la escritura es una disciplina que requiere muchísima, muchísima paciencia de asumir que todo es una curva de aprendizaje desde el primer momento y que no hay ninguna prisa. No hay ninguna Muy prisa por importante. terminar una novela, tampoco hay ninguna prisa por terminar una buena novela. Entonces, no sé, siento que todo el tema de la paciencia es muy importante porque si apuras mucho los tiempos a la hora de, pues en cualquier fase de la escritura, al final lo que se va a resentir va a ser la novela y también se va a resentir tu relación con la escritura. Que siento que es Exacto. algo como que hay que cuidar mucho. Exacto, exacto. Sí, además es algo que yo siempre suelo hacer mucho hincapié en estos tiempos frenéticos que vivimos de inmediatez, de publicar ya no solo en la escritura, no, sino en la vida en general, ¿no? Que vamos a todo como con mucha prisa. Yo siempre digo que a tu proceso creativo no puedes llegar tarde, porque es tuyo y es propio y funciona según lo que tú decidas, y que la escritura jamás va a ir ligada de la mano a la prisa, jamás, jamás, que todas las grandes obras que conocemos, ya sean audiovisuales narrativa en papel, por así decirlo, todas ellas han contado con descansos por parte de los creadores. Así que sinceramente me encanta. Que hayas dado que este sea el consejo, me ha encantado. Pues Estela, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico honor, te lo digo en serio y de corazón, tenerte aquí. O sea, me pareces una persona súper interesante y que tiene una conversación que podríamos estar aquí a hacer un podcast de 78 horas. De verdad, encantada de tenerte aquí y te Muchísimas, deseo muchísima suerte con el proyecto, con futuros proyectos y pendiente a ver de qué sacas más. A mí me vas a tener ahí con besos de canela y hielo. Ya te haré un poquito de feedback cuando me lo termine. Y muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. nada, jo, pues muchísimas gracias a ti por contar conmigo. La verdad que se me ha pasado rapidísimo todo este Sí, rato. la verdad es que a mí también. Siempre digo una horita y tal, pero siempre se me va de las manos. Sí, sí, pues me lo he pasado genial, jo. Muchísimas gracias, de verdad. Y Sí. nada, ha sido un placer, Estela. Muchísimas gracias, de verdad, y que vaya muy bien el estreno de la novela. Muchísimas gracias, jo. Eso y un abrazo, que vaya muy bien. Adiós.